a ver, colocar a veces ahí, ¿no? Aunque te voy a decir porque está en la primer gobernador de los últimos 5. Ahora el segundo gobernador de los últimos 5. ¿Entendés, vaina, maestro? Entonces, Fernando de Pinedo Oriré. ¿Entendés, vaina? Porque peisa oírla en la cronología de la historia de los gobernadores. Por eso te aclaro bien esa parte, ya entendés. Entonces, unía pues 78, 1778. Quiere decir que o se oculta más en la web otro. Upea geraba Pedro Melo de Portugal. Muy bien. Jae Oyupía de gobernador 1778. Jaojo ese 87, 9 años empezó. Y sí, 9 años, pues, a ver. Jamás, él hoy apoya, pues. Bueno, damos un puto de empezar. Y cuando mi anguala ya de gobernador, envía por fuera, maco, an itepe, ya de opita, ya me mandó a hacer, amor, ya me mandó a cuá, anguaje ese. No hay problema. Bueno, algo español, político militar. Político y militar. Péchame me a hilo español o a otro lado, un hipo guasucuera. Político y militar. Aparte de eso, eran guerreros, batalladores. Unía o upa lleguima en más 1600, unía batalla, y cuando veamos India a otro lado, soy cogido. O upa lleguima de España, o descubrir la España, llegar a la América, que se llama después, o upa político militar. Muy bien. Ocupó varios cargos en España, fue empleado de la... y también trabajó, después, ¿verdad?, en lo que es el virreinato del Río de la Plata. Bueno, como gobernador 78, 1778, la... con un título diferente. Acá te tengo que aclarar una cosa. Gobernador intendente. El primer gobernador que también se desempeñó como intendente fue Pedro Melo de Portugal. Y se vean. Bueno, gobernador sería como el presidente en la actualidad. Gobernador intendente, o sea, tiene que cuidar de ir arreglando el microcentro de Asunción, capital, en este tiempo. Otro cargo de intendente. Ahora estoy entendiendo. Esa división recién, acá en el Paraguay, fue desde 1891, recién hubo otra, es intendente, pero autónomo. No era el presidente, sino aparte ya, intendente. Aparte del trabajo, a la presidente aparte. Sin embargo, Pedro Melo era el encargado de la distribución de la economía, de todo lo que se tenía que ser administrativo, y aparte de eso, era intendente. Entonces ahí se era gobernador intendente. Pedro Melo era el primero. Después vinieron todos hasta la independencia, y terminó porque ya vino después de los gobiernos paraguayos, autónomos. ¿Sí? Bueno, vaya, pues. Vamos a ver. Que fortificó Montevideo. Militar, hay videos en Montevideo, otro lado, y terreno fuera, o Alhambra Pa entre Ollapó, muro alto, porque hay forma de la entrada de los bandeirantes ya por la zona de lo que ahora es Uruguay. No, informal el asunto. Bueno, vamos a ver, obra de construcción de fortaleza por todos los pueblos. Tiene que hacer una pequeña fortaleza. Podemos ir a la guardia, armamento. Oye, cuidado, porque es peligroso y principalmente los portugueses.
O sea que hay que entender un poco el Paraguay profundo para entender el Paraguay presente. Acordate, acá lo ya hubo problema entre los reinos de España y Portugal, allá en Europa, y acá el virreinato de los españoles con los portugueses. ¿Y quién de sin permiso? Pues si te digo la territorio, José de los españoles. Entonces los reyes que vinieron tenían que crear fortaleza por los lugares por donde pueden entrar, y principalmente era a la orilla del río. Y con la gente de fundar el río Orilla. La pueblo de Guatán, la Concepción y fundar el río Orilla. Bueno, ya esa misma es la olla por primero para evitar los avances de los portugueses y la historia. Y cierto es. Entonces, tiene que fundar pueblos y crear fortaleza. 1779. O fundar de pueblo y marete pona. Peajina la Villa del Pilar. Peñandé Pilar, capital de Ñemcuguanga. Pea o creaba Pedro Melo de Portugal a la orilla del río. Porque el viaje y la dinámica era al costado del río. Por eso. Y fue un problema en los pilares, porque los pilarenses, porque está a la orilla del río. Todos los pueblos que fueron fundados siempre sufren lo que es la cuestión de la inundación. Villafranca fue refundado. Primero por Pinedo y después por Pedro Melo de Portugal. Por refundar llegué. Entre Opobla y mí, porque es poblán, que tiene por vender, es ya alguien, es ya pareja y me embujan, ha pesado crecer y soy pobladores. Ahí está una partecita de Villafranca, encontré, que está en el departamento de Ñembucú, ¿entendés, pa? Bueno, muy bien. Refundación de Villafranca en el mismo año, 1779. Vea la ciudad de Pilar. Juan y Poná. Ella sabe tu pago, Juan Opea Basílica Menor, ¿no? Hermosa ciudad es Pilar, histórico también. El Cabildo, que hasta ahora es el alma, el espíritu también del microcentro ya en Azupé. Bueno, otro. Se fundó también Humaitá. Este mismo gobernador fundó ese pueblito que ahora es una ciudad, porque cada pueblo del interior es cuando tiene municipalidad, pasa a ser ciudad. Ahí está. Estas son imágenes del Cabildo de Pilar. Pero también él fundó Ojomie 40, 45 kilómetros y más o menos río abajo ya en Azupé. Aupé, pues tiene curva, luego fundaba en lugares estratégicos. La Humaitá. Mira, che. Pero nada, yo upea. Ohueyibé, 79 años. Y una de sus fuerzas, uno de sus pueblos de Humaitá, también aparece ahí ahí en la orilla del río, lo que se llama Curupautú. Esta es una vista actual de la ruina de Humaitá, o sea, el pueblito, el centro de la ciudad de Humaitá, ahí está. Pero hay mangrullo ya pues ahí, porque en aquel tiempo había un mangrullo, muy yo la gente, el ambiente, allá en Humaitá. Ahí está. Jauhueyibe, Misimija o Fundadia, en su yo digo ni pueblo porque ni hasta ahora no está poblado, así como para decir eso. Es un dependiente de lo que es la ciudad de Humaitá, y ese es Curupautú, que nosotros más bien conocemos por la guerra. Famoso batalla de Curupautú, el 22 de septiembre del año 66 y pura gente. Bueno, a la olla puedo acuela Pedro Melo de Portugal, allá va. A ocurrió y cogetara. A ver, en la PAP
imagen de la batalla de Curupaytí, que hasta ahora está ahí, se visita la trinchera, se van estudiantes, comentan y todas esas cosas. Y lo que creó ese pueblito también, ese lugar, es Pedro Melo de Portugal. Entonces ya tenemos Curupaytí, Humaitá y Pilar. A ver, río abajo. Estos son festejos, recordación, no hay festejos, sino conmemoración de fechas históricas de nuestro país, por esa zona. Pero Peanae había sido fundada. A ver, Pilar, Humaitá, año en Bama. 1780, no, Peaya Uperirema, Arerirema. Pea 79, Upe 80, 86. A un año de dejar el gobierno, fundó San Pedro del Icuamandiyú. Él era el gobernador, pero en la historia registra de que los fundadores fueron los comandantes José Ferreira y el capitán Pedro Gracia. No es García, como yo escuché en algún momento. Este es el centro de Ejocueo, Santa Rosa de la Guaraí, Hasana, Nueva Germania, y qué centro, Japea centro, la avenida principal. Japey Piete, hoy me la Busto también, ¿verdad? Pero ese no es de Pedro Melo de Portugal. Este es de Pedro Gracia, lo que está ahí. A mí me contaron gente que, profesor, en cada ciudad, siempre que estamos en contacto a través de las redes y eso, ¿verdad? Hacia un día por Andú, y a mí es la de San Pedro. ¿De cuál dice San Pedro? Ella misma a Puerto Chicá, que es Puerto Antequera, ¿verdad? Bueno, estos son, y después el urbanismo. Él ya vivió durante su gobierno acá en Paraguay en lo que es la Casa de los Gobernadores. Ahí está, por eso se llama la Casa de los Gobernadores. Ese era un edificio de los jesuitas, pero cuando fueron expulsados, Opitareí, a Tuxal. Entonces, los gobernadores de Uperiré, 1767, y vio en la jesuita, Upey, Opitareí, y después aparecen los gobernadores a Pei, a la Casa de Gobierno, por eso se llama Casa de los Gobernadores, que fue hasta don Carlos Antonio López, inclusive usaba esto, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Pero doctor Francia, por ejemplo, falleció ahí, según la historia. Él manejó todo durante su dictadura temporal y perpetua, estuvo en la Casa de los Gobernadores. En 1913. Bueno, este es el segundo último gobernador, entonces Pedro Melo de Portugal, y ya te comenté entonces las obras de gobierno, especialmente allá. Bueno, ya anduve que por ahí entonces con la nueva fórmula, la instrumentación nueva fórmula, o sea, instrumentos eléctricos y la nueva fórmula. San Pedro del Cuamandiyú, oye, que ya anduve que ya de polka, güey, te me se me prendía, ya de boquín de yo para llegar.